Bueno, pues muy buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar el tema de soluciones intravenosas. Para los que no me conozcan, yo soy Sergio Margalli, el de la foto. Soy R2 de Medicina Crítica. Las fotos la puse a propósito porque justo la que estoy cargando al bebé es cuando estaba en el internado y recuerdo que pues hay muchas cosas que uno cree saber cuando está rotando como interno en el hospital. Luego vino la pandemia, me tocó como residente de urgencias y pues actualmente terapia, ¿no? Aquí en el Centro Médico ABC. Eh, Muchas veces en este tipo de pláticas hay pocas preguntas, hay pocos comentarios, entonces una forma de hacerlos participar desde el anonimato es que se vayan uniendo a ese código QR. Váyanse uniendo, por favor, en lo que les explico cuál va a ser la agenda para esta hora. Vamos a hablar, es un Mentimeter, pero váyanse uniendo, por favor. Vamos a hablar de las generalidades de los líquidos. Voy a tratar de aterrizarlo un poco a lo básico. ¿Por qué debemos de utilizar líquidos? Si hay un líquido que sea mejor que otro. ¿Por qué es importante individualizar el manejo del paciente con los líquidos? Hablar un poco de protocolo Rose y cuáles son los efectos deleterios de pasarle líquidos de más al paciente o de no usarlos en el paciente, ¿no? Y ya por último, una forma un poquito más avanzada de cómo saber si el paciente necesita más o menos líquidos, que es una pregunta que es muy debatible y que generalmente siempre hay controversia. Y por último, los mensajes para llevar a casa. Entonces, si ya todos se unieron, voy a compartir la presentación para que ustedes vayan votando desde su celular. Ok, la primera pregunta son cuatro. ¿Qué solución utilizarían ustedes para reanimar a un paciente que tiene sangrado de tubo digestivo? Y dentro de las opciones, pues está la solución salina, la solución Harman, albúmina o solución glucosada al 5%. Les doy unos segundos para que vayan contestando, lo vayan pensando, porque esta es una de las ideas de la clase, o sea, ver en qué nivel están de entendimiento de los líquidos, qué harían ante un escenario real contra un paciente y ver si caerían en algún error que es fácilmente, pues, predecible o detectable, ¿no? Muy bien, hasta el momento tenemos 6 respuestas. Me da gusto que nadie haya elegido solución glucosada al 5%, aunque es algo que se utiliza mucho en pediatría, ¿no? Albúmina, nadie le puso albúmina, la mayoría le puso Harman y solo una persona le puso solución salina. Muy bien, lo vamos a desarrollar en las diapositivas. La siguiente, ¿qué soluciones intravenosas conoces? O sea, las que ya mencionamos, pero ustedes si conocen alguna alternativa o si han visto alguna solución artesanal, porque hay algunas soluciones en el hospital que no son pues tan conocidas, pero que sí las llegamos a utilizar. Entonces, dentro de las ya conocidas, pues la Harman, la solución Ringer lactato, que es muy similar a la que nosotros tenemos en el hospital, la Harman, el Plasma Light, que creo que aquí en el hospital solo lo utilizan en el quirófano, porque aquí en la terapia la verdad es que no, y en urgencias me parece que la he visto muy pocas veces. Solución hipertónica, esa es una solución, pues sí, de uso común en la terapia, que no es muy conocida. Tenemos la solución salina normal, que es la de uso común, la de batalla. Soluciones hipotónicas, solución dextrosa, muy bien. Entonces, la solución mixta, que creo que también es de las de uso común en pisos de cirugía y en pediatría, y pues las que tenemos extras, ¿no? Pero en general, pues sí, a lo mejor sería mencionar la albúmina y las gelatinas y las resinas, ¿no? La tercera pregunta,
¿cómo ustedes, qué utilizarían o qué forma tendrían para guiar la reanimación hídrica? ¿Cómo saben si el paciente ya necesita limitar los líquidos, darle más líquidos o de plano dejarle abrir la solución a todo lo que da? Dentro de las opciones, pues se puede guiar por llenado capilar, por cuánto está de uresis el paciente, el lactato, hacer un balance de líquidos para ver si el paciente necesita más o menos, o por ultrasonido. Obviamente en la terapia tenemos la parte fina de cómo guiar la reanimación hídrica. Hasta el momento la mayoría ha mencionado que con el balance acumulado de líquidos, que si bien es una forma de guiar la reanimación, tiene sus bemoles, para lo cual vamos a verlo en las diapositivas. Y la última, ¿qué No, sí, efectos? sí. Diga, No, puedo decir sí. Las dos. no escuché. Ok, bueno, entonces, ¿qué efectos de la reanimación hídrica deleterios ustedes consideran o conocen? ¿Qué le ha pasado de malo a los pacientes por darle líquidos de más? En realidad el encharcamiento o la sobrecarga hídrica sí es una de las complicaciones. Es algo que hay que tener mucho cuidado porque si bien el paciente llegó por una cosa, nosotros podemos provocarle otros efectos deleterios, ¿no? Edema, edema agudo pulmonar, anasarca. Justo ahorita en la terapia tenemos un paciente que cursó con anasarca en piso, falla cardíaca, precisamente. A colación, le envié un artículo que me hicieron favor de pasárselo. La verdad es que no sé si sí se los pasaron, que es como un artículo muy eh, clásico a la hora de estar viendo este tema de líquidos intravenosos, porque en una parte del artículo viene una imagen de un Michelin, donde justo esa imagen es todos los efectos deleterios que le puedes dar al paciente a través de los líquidos intravenosos. Y para eso, inclusive hay alguien que puso falla orgánica múltiple. Eso lo podemos ocasionar nosotros si no sabemos administrarle los líquidos al paciente. Entonces, creo que de forma general el nivel de los internos aquí es adecuado. O sea, las generalidades con ustedes no debería de llevarnos mucho tiempo. Vamos a hablar de todo de los líquidos que nosotros tenemos de uso común, que le puse el Fluid Verse, que básicamente son las soluciones que mencionaron. La solución salina, la solución Harman, solución glucosada, el Plasma Light, que hasta el momento es la solución, pues, con la que idealmente deberíamos de tener con todos los pacientes, pero más adelante vamos a ver por qué no. La solución Normosol, que es una de las soluciones que en la terapia estamos un poquito habituados a utilizar, aunque no es de uso común. La solución Albúmina, al 20 o al 25%, y el Manitol, que nadie la mencionó, ya no se usa, pero aquellos que vayan a terminar trabajando o en cercanía de un hospital de sector público, es una solución que la utilizan en algunos pacientes. Ahora, es importante saber por qué utilizamos a los pacientes, por qué utilizamos soluciones con estos pacientes, puesto que la decisión de utilizarla o no siempre va a recaer en el médico que esté a cargo de ese paciente en ese momento. Y muchas veces ustedes son esos encargados. Tengo entendido que en algunos pisos ustedes están casi 100% a cargo de algunos pacientes y es importante saber qué indicación de líquidos tiene este paciente. La indicación más clara es en pacientes que están en estado de choque. El estado de choque, esto es un poquito de preguntas de residencia, pero tiene una definición muy estandarizada, que justo salió de la definición de un consenso que se hizo en París en 2014. Entonces, el estado de choque ellos lo definieron como una alteración entre el aporte y el consumo de oxígeno, asociado a aumento de los niveles de lactato. Entonces, el estado de choque se pudiera decir como un estado de estrés del paciente, donde el consumo de oxígeno no es adecuado
va a haber lactato elevado y nosotros podemos ayudar a resolver el estado de choque a través de líquidos. Fuera de esto, hay muchas otras indicaciones, pero la verdad es que sería muy complicado mencionar una por una. La indicación más clara es estado de choque. Dentro de las otras cuestiones en las que nos ayuda es para mantener un volumen circundante eficaz, favorecer la adecuada perfusión y ayudar a la microcirculación a hacer su efecto y mantener la homeostasis del tejido. Básicamente, la pregunta aquí es, ¿con qué solución nosotros vamos a reanimar al paciente? Lo más fácil o lo más conveniente es que cuando tengas un paciente que no sabes qué hacer, pues le pongas un cristaloide. Al hablar de cristaloides me refiero a solución salina o a solución Harman o a Ringer lactato, lo que ustedes quieran, la definición de cristaloides. Pero cuando nosotros estemos frente a pacientes que necesitan cuidados más finos, pues sí tenemos que decidir si ponerle salina o ponerle Harman porque no son lo mismo. Ya en cuestiones más avanzadas o en pacientes más específicos, en algunas ocasiones vamos a tener que ver si el paciente necesita coloide. Puede ser que el paciente esté chocado y que necesite líquidos, pero como no orina, no le puedes pasar tantos líquidos. Entonces es el momento de decidir si vale la pena poner un coloide como ahorrador de volumen de líquidos. Esas son las decisiones a las que se van a enfrentar, pues cuando ya estén en su servicio social. Creo que la mayoría lo hacen en investigación, pero para aquellos que tengan campos clínicos y estén a cargo de pacientes, pues sí van a tener estas responsabilidades a su cargo. Esta es una tabla, la tabla típica. Recuerdo que en el internado siempre te preguntaban cuáles son las composiciones de las soluciones, sobre todo de la solución salina, que es la más fácil de aprender. Em, ¿Qué contiene la solución Harman? ¿Qué contiene el Ringer lactato o la solución glucosada? O sea, es una tabla que en realidad todo el tiempo te la preguntan, pocas veces te lo aprendes de memoria, pero ya con base a la experiencia ya sabes más o menos qué contiene cada solución. Es una pregunta que igual los que vayan a hacer residencia se las van a preguntar, entonces vale la pena tener esa tabla a la mano. Y la medicina, a lo largo de toda la historia del estado de choque, de las urgencias, del paciente grave, en todos los contextos, pediátricos, embarazadas, geriátricos, siempre se han preguntado qué líquido es mejor. Siempre ha habido una batalla entre saber si la solución salina, que básicamente fue la primera solución que tenemos a la mano, es la indicada, si vale la pena mejor Harman, si vale la pena utilizar Plasma Light, si vale la pena utilizar albúmina, solución glucosada, y todos estos estudios, que son los estudios insignia de la reanimación hídrica, pues están ya al alcance de todos nosotros. Son igual estudios que se preguntan a nivel de residencia, de en qué población la utilizaron, en qué tipo de pacientes, cuáles fueron los resultados, o sea, son estudios clásicos. Y todo empezó porque básicamente en el inicio de la medicina o en los inicios de la reanimación, hay artículos que mencionan que originalmente a los pacientes se les ponía agua de coco en la vena. Y a partir de eso, que era algo rudimentario, estamos llegando actualmente a las soluciones personalizadas. Ya no hablamos tanto de solución Ringer lactato, que era la ideal. Ahorita ya, en cuanto a medicina de precisión, se tiene que individualizar la fluidoterapia de cada paciente. En conclusión, todos estos estudios que ya les mostré aquí, que básicamente son muchísimos, ninguno ha demostrado que es mejor que otro en cuanto a mortalidad y básicamente los estudios son muchos de los objetivos que se ponen. ¿Qué pacientes se mueren menos con qué tipo de solución? Y hasta hoy en día, en 2026, no hay diferencias en la mortalidad en cuanto a utilizar una solución o la otra. Las que demostraron aumentar la mortalidad ya no se encuentran en el mercado. Una de esas era el hidroxietil-almidón, que a lo mejor ya nadie la conoció en las clases de la facultad. Vamos a hablar solución por solución. Esta es la solución salina simple, la que todos conocemos, la de batalla,
la que básicamente si no sabemos qué ponerle, pues enfermería le pone esta, mal llamada solución fisiológica, y básicamente la composición es esta. Trae 154 equivalentes de sodio y 154 equivalentes de cloro. Una osmolaridad ligeramente alta, pero tiene muchos bemoles a nivel renal. La solución Harman, que básicamente es la que nosotros venimos a poner como la joya en la corona o la solución que idealmente deberían de utilizar. De hecho, en la primera pregunta del Menti, todo mundo, bueno, la mayoría contestó Harman, lo cual se me hace adecuado. Tiene una composición diferente, no solo tiene sodio y cloro, tiene también potasio, tiene algo de lactato, tiene calcio, tiene una osmolaridad mejor o similar a la del plasma y tiene una menor concentración de cloro. Todo esto, sobre todo la menor concentración de cloro, es de relevancia porque es de las cosas que queremos en la terapia, que no le esté causando problemas a los órganos, dentro de ellos al riñón. Lo voy a desarrollar más adelante. La solución glucosada, que básicamente en adultos no debería de utilizarse, en pediátricos sí, y en adultos únicamente aquel paciente que necesite dextrosa por hipoglucemia. Casi no utilizamos esta solución debido a que por su osmolaridad y su composición, prácticamente más del 60% de lo que tú le infundas al paciente se va a extravasar al tercer espacio, por lo cual va a crear edema. Entonces, esta solución, la verdad es que casi no la utilizamos y ustedes deben de conocer, hay solución glucosada al 5%, al 10% y al 50%. El Plasma Light, que es la solución que en los estudios ha demostrado mejor rendimiento con menos complicaciones secundarias y que tiene la composición lo más similar al plasma. Tiene una osmolaridad de 2,95, un pH similar al del plasma y la composición de sus electrolitos es favorable para el paciente. Sin embargo, cuando la han comparado contra solución salina o contra solución Harman, no ha demostrado que a los pacientes se mueran menos. Entonces, básicamente sería lo mismo. Vamos a ver por qué no la utilizamos en el hospital más adelante. La albúmina, que es esta parte de los coloides, es una proteína muy importante para el organismo y básicamente un paciente que está grave o desnutrido necesitaría albúmina. Tiene mucha controversia porque al igual que las otras soluciones no ha demostrado mejorar algún pronóstico con el paciente. Simplemente se ha utilizado como ahorrador de volumen porque esta albúmina, al ser una proteína, no se extravasa de los vasos sanguíneos, no se va al tercer espacio, pero es muy cara. Entonces, en el sector público, la verdad es que no valdría la pena invertir 100,000 pesos para la reanimación de un paciente que probablemente no sepas si va a sobrevivir o no. Es un contexto totalmente diferente en el medio privado, porque en el medio privado, al tener garantizado el pago o el reembolso de estos insumos, podemos utilizar de forma más adecuada o un poquito más liberal el uso de coloides. Entonces, eh, es de uso común en la terapia, aunque en todos los textos y en todos los artículos es ampliamente criticado. Las únicas indicaciones formales es en pacientes quemados y en pacientes que estás haciendo alguna paracentesis como reposición de volumen. Dicho esto, el problema de la solución salina al punto 9. ¿Por qué no utilizar esta solución? Es muy barata. La verdad es que vale menos de 100 pesos el litro. Está disponible básicamente en todas las farmacias y tiene los efectos benéficos de los líquidos. Permite la expansión del líquido intravascular, permite la reanimación del choque, pero dentro de sus cosas malas, la solución tiene un pH ácido, que ya desde ahí nos llama la atención. Es una solución que es hiperosmolar y el punto que en los últimos 10 años es lo que ha venido a sacar del mapa a la solución salina es que tiene alta carga de cloro. Por lo cual, por todos estos conceptos, la solución salina 0,9% no es fisiológica, como mal se conoce en la mayoría de los hospitales.
¿Por qué no debemos utilizar esta solución? El cloro, como sabemos, en la parte del riñón y la acidosis en la parte del riñón tienen efectos en la arteriola eferente, lo cual nos va a causar vasoconstricción. Y esta carga tan alta de ácidos y de cloro, al final de cuentas, nos va a dar un estado de acidosis. La acidosis nos puede llevar a coagulopatía, a vasoplegia, a lesión renal. La lesión renal nos va a condicionar edema y el edema nos va a dar deterioro de la contractilidad, por lo cual utilizar solución salina de forma prolongada en los pacientes nos va a empezar a dañar el riñón y en algún momento nos va a dar alguna otra lesión orgánica. ¿Qué nos puede pasar? Que tengamos disminución del gasto cardíaco y esto en los pacientes graves nunca es bueno. Vamos a tener, como ya mencionamos, lesión renal y un estado inflamatorio. Y todos sabemos que el estado inflamatorio nunca es bueno con los pacientes en estado crítico. Todo esto está sustentado en estudios, pues, animales, sobre todo en ratitas, por lo cual, a pesar de que no hay estudios en humanos porque éticamente no sería correcto, se puede traslapar bien la fisiología de estos roedores a lo que sucede en nuestros riñones y en nuestro sistema. Esta tabla trata de ejemplificar lo que ya mencionamos de la composición y ahorita estamos encerrando en rojo cuáles son los electrolitos o la composición del plasma normal, comparado con la carga de cloro de la solución salina. Si ven, el cloro en el plasma normal ronda alrededor de 100 y el cloro de la solución salina está en 154 miliequivalentes por litro, lo cual les comentaba pues que es una de las cosas por las que no se debería utilizar esta solución. La solución Harman, en cambio, que es la que nosotros proponemos como solución ideal, tiene una carga de cloro muy similar a la del plasma, 110, y el plasma normal anda en 100. Entonces es una de las cuestiones por las cuales debemos utilizar solución Harman. Ahora, hablando de otras cuestiones, los precios. Si tú te pones a comparar los electrolitos, es verdad que la solución Plasma Light es mejor, tiene un mejor perfil favorable con el pH o con la sangre del humano, pero su costo, vamos a redondearlo en 600 pesos, no equivale o no justifica que a todos los pacientes les pongas Plasma Light, comparado a la solución Harman, que no tiene los efectos deleterios de la solución salina, cuesta prácticamente lo mismo que la solución salina y pues a los pacientes a lo mejor lo pudieran pagar mejor. O para los hospitales es un poquito mejor en cuanto a gastos comprar esta solución que es más barata y tiene un buen perfil de seguridad. Esta es la razón por la cual actualmente no valdría la pena reanimar a los pacientes o a todos con Plasma Light. Pacientes que sí lo necesitan y lo ameritan, adelante, pero no en todos los pacientes es recomendable por esto de los costos. Y aquí es donde ustedes tienen que decidir si prefieren cantidad o calidad con el paciente. Hablar de cantidad, pues le pones a todo solución salina, ¿no? Pero no estás viendo los efectos deleterios de la reanimación. Y hablar de calidad, pues a lo mejor sería un plasma light, pero tienes que poner en la balanza costo-beneficio siempre con el paciente. Ahora, vamos a hablar de soluciones balanceadas y esto ya es tema un poquito más avanzado porque ya estamos adentrándonos un poquito a soluciones más complejas de entender. Actualmente la definición de solución balanceada es aquella solución que tenga una composición iónica similar a la del plasma y que dentro de su composición tenga un buffer añadido, que la osmolaridad sea cercana a la del plasma y que tenga baja concentración de cloro. Básicamente, estas soluciones serían la solución Plasma Light. Pero como les comentaba, el costo es la que hace un poco inaccesible su uso cotidiano. Nosotros en la terapia utilizamos esta teoría, que es la teoría del abordaje físico-químico del pH de Stuart, donde básicamente lo que hizo este investigador es que se puso a ver todos los aniones positivos y negativos en el plasma y lanzó la cifra. Es decir,
Si a todos los aniones positivos de la sangre, como el sodio, potasio, etc., le restas todos los aniones negativos, como el cloro, vas a tener un número entero, que el de la sangre es 38. El pH normal de la sangre tiene una diferencia de iones fuertes de 38. Al final, este es el enunciado de esta diapositiva. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tratamos de buscar o de hacer la solución que nosotros tengamos con el paciente lo más similar a esta cifra de 38. Vuelvo a repetir porque a lo mejor es un concepto difícil de entender. La sangre normal de los pacientes, por ejemplo, ustedes que en teoría ahorita en este momento están sanos, si le sumamos todos los electrolitos positivos y le restamos todos los electrolitos negativos, tenemos una diferencia de iones fuertes de 38. Las soluciones que nosotros usamos, como la solución salina, tienen una diferencia de iones fuertes de cero. Por ejemplo, la solución salina tiene 154 positivos y 154 negativos. Si a los positivos le restas los negativos, es cero. Y si nosotros le pasamos esta solución a un paciente, pues prácticamente lo estamos alejando de su homeostasis, por lo cual es otra de las cosas por los que nosotros no utilizamos solución salina con los pacientes. Esto quiere decir que tenemos que buscar soluciones que se acerquen a ese número de 38 del pH normal de la sangre. Por eso, la solución Harman, que ya en estudios se ha demostrado que cuando se infunde con el paciente tiene una diferencia de iones fuertes de 27, es mucho mejor utilizar solución Harman que solución salina. Causas menos acidosis metabólica, que es un tema de relevancia con los pacientes graves. Si vemos en la tabla, también pareciera que el Plasmalite pues tiene una diferencia de iones fuertes de 50, pero volvemos a lo mismo. Si el paciente tiene todos los recursos del mundo y el hospital tiene todos los recursos del mundo, utiliza Plasmalite. Pero si estás en un punto medio, puedes utilizar solución Harman y va a ser muy superior a utilizar solución salina simple. Ahora, tenemos que individualizar el tratamiento del paciente. O sea, nosotros, acuérdense que somos la delgada línea entre el pronóstico bueno de ese paciente y el pronóstico malo de ese paciente. No es lo mismo tener un paciente que tiene hipernatremia y que nosotros, a pesar de que tiene hipernatremia, le pongamos solución salina, pues vamos a empeorar su pronóstico. En ese caso sería ideal ponerle soluciones al medio. No es lo mismo tener un paciente renal que no orina porque no es lo mismo pasarle solución Harman, solución salina o albúmina. Tener un paciente oncológico, tener un paciente que acaba de caer en paro, tener un paciente que está intoxicado por lo que ustedes quieran, pacientes quemados, pacientes con trauma múltiple, que de entrada ya están con acidosis o pacientes hepatópatas. Pacientes que están recién operados o que al contrario tienen sodio bajo, pacientes embarazadas, paciente pediátrico, un paciente con falla cardíaca, ¿qué líquido le pondrías cuando te está llegando a ti y necesita reanimación? Y pacientes neurocríticos. A lo mejor uno de estos pacientes, pues sí, es manejo de la terapia, pero en algún momento ustedes van a tener contacto con estos pacientes y aunque sea 1 hora, 6 horas o un día completo que lo tengan a su cargo, puede ser la diferencia en el pronóstico del paciente. Nosotros en terapia intensiva, pues somos el último escalón, o sea, nos toca ver todas las complicaciones y todo lo que hicieron bien o mal en los otros servicios, pero siempre sabemos reconocer cuando algún médico o algún servicio hizo las cosas bien porque entendió el contexto del paciente y lo que necesitaba en ese momento. Ahora, entrando a cosas de protocolo Rose, que básicamente es lo que nosotros la forma de reanimar a los pacientes es un acrónimo. Cuando tengan un paciente que está chocado y necesita muchos líquidos, acuérdense de este protocolo, que básicamente te dicta que al inicio
En los primeros minutos a horas del paciente, lo que tú necesitas es rescatar al paciente, la R de la Rose, que no se te muera. Entonces, vas a ponerle líquidos de forma agresiva. Una vez estabilizado el paciente, puedes entrar en la O de optimización, que ya lo reanimaste, ya no se te murió. Ahora hay que buscar el punto de qué tanto líquido necesita en ese momento. Pasado esto, que no debería de ser más de 24 horas, entras en la etapa de estabilización, donde ya comienzas a dejarle líquidos justos, los necesarios, y si se puede mejor vía oral, oral. Y por último, cuando el paciente salió de todo riesgo, estás pensando ya en evacuación o en reanimar o en que el paciente expulse u orine todo lo que le infundimos en un inicio. Este es el acrónimo, es una curva y si los pacientes van bien, deben de pasar por las cuatro etapas para que tengan un buen egreso a domicilio o a piso o a otro hospital. ¿Qué formas nosotros tenemos para guiar la reanimación? Que era una de las preguntas, o sea, puedes guiarte por clínica, si el paciente está con edema, puedes guiarte por formas no invasivas como el ultrasonido, puedes guiarte por formas invasivas como tenemos aquí en la terapia que tenemos catéter de arteria pulmonar o Swan-Ganz, pero ¿qué hacer cuando tenemos poca experiencia, pocos recursos o inclusive poco tiempo para ver a los pacientes? Eh, esta pregunta la vamos a resolver en uno de los estudios de este año más adelante. Lo que quiero dejar en claro con esta diapositiva es que en la respuesta en la que muchos contestaron balance acumulado de líquidos, cuando los pacientes tengan más de 10% de su peso corporal como balance positivo, aumenta la mortalidad. Independientemente de que el paciente en ese momento esté bien, si ya lleva más de 10% de su peso corporal acumulado de forma positiva en el balance, probablemente le estén aumentando la mortalidad a ese paciente. Por eso es importante el protocolo Rose y pasar por las cuatro etapas para que al final de cuentas, en la fase de evacuación, ese más de 10% se reduzca. Ya está demostrado en todos los estudios que les mencioné que son los clásicos de los líquidos. Y esta es la diapositiva del artículo que les hicieron favor de compartir, del Michelin, de todos los efectos deleterios de la reanimación en todos los aparatos y sistemas. Sistema nervioso central, cardiovascular, renal, pared abdominal, gastrointestinal, hepático y respiratorio. Oiga, doc, ¿por qué mi paciente va mal? Probablemente esté justificado en la reanimación que le dieron en los servicios previos. Por eso es relevante esta clase, por eso es relevante que ustedes entiendan esta imagen y en cuanto puedan denle una leidita al artículo o bien apréndanse esta imagen de todo lo que le puede pasar al paciente si le dejan las soluciones altas todo el tiempo a un paciente. Em, ¿Cómo valoramos la respuesta a líquidos? Hay un artículo de 2 hojas, que es la imagen de la derecha, donde básicamente son las ventanas de choque. ¿Cuáles son estas ventanas de choque? El estado mental alterado, hipotensión, oliguria y la piel. Por eso, cuando ustedes rotan en la terapia, una de las cuestiones que siempre los mandamos a revisar con los pacientes es el estado mental, o que les revisen cuánto ha orinado, o que le revisen la piel, porque son datos que a nosotros a lo mejor nos harían levantarnos e ir a valorar al paciente de forma más integral. Eh, este artículo es muy relevante y lo van a encontrar, lo van a escuchar mucho si el paciente tiene ventanas de choque, que básicamente es la imagen de la derecha. Si tenemos alguna de estas ventanas alteradas, nosotros tenemos que hacernos la pregunta de cuánto líquido necesita el paciente. Y para esto existe el reto de líquidos, el mini reto de líquidos o la carga de líquidos. Lo mejor sería hacer alguna prueba dinámica, pero entiendo de que no todo el tiempo va a ser esto posible. Entonces, reto de líquidos básicamente es pasarle tanta solución al paciente y checar cómo está,
los signos antes del reto y después del reto, es decir, TA, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca. Si mejoran tus parámetros, probablemente el paciente necesita líquidos y le puedes pasar más. ¿Cuánto? Carga de líquidos, casi todos los mencionan en 500 mililitros, pero esto es muy agresivo. Si el paciente no necesita más líquidos y ya está congestivo, tú puedes empeorar la congestión y el estado de choque si le pasas medio litro al paciente en la vena. Por eso existe el reto y el mini reto de líquidos, que básicamente es pasarle 100 mililitros, 200 mililitros al paciente y valorar la respuesta. Esto en su forma más básica. La mejor prueba para valorar respuesta de líquidos es lo que se conoce como elevación pasiva de piernas. ¿Cómo se sustenta esto? Se supone que las camas, bueno, las de aquí de terapia sí se pueden hacer. Puedes maniobrar tú la cama y hacer que el paciente pase de estar sentado a tener elevación pasiva de piernas en la cama. ¿Cómo se sustenta? Cuando tú elevas las piernas del paciente, prácticamente estás haciendo que aproximadamente 300 mililitros de la sangre venosa de las piernas retorne al centro del cuerpo, es decir, al corazón, y esto sería como si le pasaras 300 líquidos de volumen al paciente sin pasarle volumen, solo con su mismo volumen del paciente. Pero ¿cómo lo debes de medir? Idealmente debes de tener una forma de valorar el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco antes de la elevación pasiva mejora con la elevación pasiva, es un indicador muy adecuado de que el paciente te va a responder a líquidos y que necesita líquidos. Como yo sé que muchas veces no van a poder evaluar el gasto cardíaco directo, se pueden guiar de presión arterial o de alguna valoración por ultrasonido. En su forma más básica, presión arterial, que eso sí lo deberían de tener en cualquier unidad donde estén atendiendo al paciente. No es lo ideal, no, pero se van a ver bien si ustedes tienen conocimiento de este tipo de maniobras y de que se puede traspolar la información, aunque de nueva cuenta lo mejor es una medición del gasto cardíaco. Otras formas de valorar el gasto cardíaco es con ultrasonido Vexus y con ultrasonido cardíaco adecuado, que básicamente aquí para medir el gasto cardíaco necesitas ITB y necesitas diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Cuando roten por la terapia, pueden acercarse con cualquiera de nosotros y les enseñamos a calcular gasto cardíaco en tiempo real con ultrasonido. Digo, es un tema muy avanzado que igual y no les va a servir en el internado, pero la experiencia les puede ser estimulante o se pueden quedar con las ganas de hacer terapia intensiva y siempre eso para nosotros es muy bueno. Ya casi para concluir, el Andrómeda Shock 2. Este es un artículo muy relevante, salió el año pasado y es la segunda parte de una pregunta que se hizo a un grupo de investigadores de cómo guiar la reanimación hídrica. Se pusieron dos preguntas. Les estoy hablando del estudio Andrómeda Shock 1. Un paciente, podemos guiar la reanimación según el lactato contra si podemos guiar la reanimación contra el llenado capilar. Llenado capilar que de nueva cuenta es una maniobra que cualquiera puede hacer a la cabecera del paciente. Y lactato, pues hay que tomar una muestra, hay que llevarla al gasómetro y el gasómetro debe de tener la... Entonces, en el estudio, la primera parte, se demostró de que da lo mismo. Es igual de bueno reanimar al paciente con llenado capilar que con lactato. Por eso, cuando estén solos, tengan duda con los pacientes y estén frente a él, pues no, nada cuesta checarles el llenado capilar. Si está prolongado mayor a 3, mayor a 4 segundos, pues probablemente sería buena idea avisarle a alguien o pedir ayuda para valorar ese paciente antes de que se ponga peor y tengan que activar un código de respuesta rápida y tengan que ingresar un paciente a la terapia de madrugada, ¿no? Siempre los pacientes antes de ponerse graves avisan. La, la idea aquí es que ustedes aprendan a saber cuándo les está avisando el paciente. Ok,
Andromeda Shock 2, que fue el artículo del año pasado, que es como una nueva versión del primero, les propone este algoritmo que es muy bueno y que deberían de tener a la mano cuando tengan un paciente grave, porque básicamente te lleva desde si el paciente te va a responder a líquidos, para lo cual te dicen cuánto líquido pasar, te dicen hazle retos de líquidos de máximo 1000 y te van guiando a través de todo su artículo y te dicen cuándo iniciarle norepinefrina al paciente, cuándo darle líquidos al paciente, cuándo vale la pena repetir el reto de líquidos y cuándo valdría la pena ponerle inotrópicos al paciente. Digo, a lo mejor el paciente se salió de sus manos ya en este momento, pero en lo que pasa terapia, llega el tratante, llega el R más o cualquier cosa, ustedes se están guiando con base a algún algoritmo que te dice qué hacerle al paciente que está grave. Y esto puede ser de mucho valor en alguna situación, pues, de urgencia. Por eso se me hizo relevante comentarles el Andrómeda Shock 2, porque es un artículo nuevo, es muy orientativo y es prácticamente lo que va a estar en boga en los siguientes 2 años en la mayoría de los hospitales. Digo, terapia intensiva probablemente nos guiamos por otros algoritmos, pero en el nivel básico, pues esto puede ser de mucha ayuda. Por último, dentro de los mensajes para llevar a casa, siempre habría que ver que el manejo de líquidos debe ser personalizado. Es decir, nosotros debemos de saber si el paciente necesita líquidos, si ya nos pasamos de líquidos o si básicamente no necesita más y lo podemos tener vía oral. Acuérdense de que ya no existe eso de que líquidos de mantenimiento. Si el paciente puede tomar vía oral, hay que darle los líquidos vía oral siempre y cuando no tenga necesidad de reanimación intravenosa. De forma coloquial o regular, prácticamente una solución de mantenimiento. Pon tú que el adscrito te dice que le dejes líquidos, pues le dejas líquidos a 1 mililitro kilo. Y si de plano no los necesitas, lo dejas a 0,5. O si de plano nada más es para que el tratante vea que hay una solución ahí colgada, se los dejas a 5 mililitros hora. Digo, pasarle 250 mililitros al paciente en 24 horas no le va a hacer tanto daño, a menos de que tenga anuria o que tenga alguna condición grave, ¿no? Pero siempre traten de que los pacientes no tengan líquidos de mantenimiento a menos que lo necesiten. El empleo de soluciones de manera irreflexiva puede ser perjudicial, lo que veíamos en la imagen del Michelin. Si nosotros no sabemos o nos pasamos o no vemos los efectos deleterios de la reanimación, el paciente en vez de estar 3 días hospitalizado, puede ser que se lleve 5 días, en lo que resolvemos el edema, en lo que resolvemos la falla cardíaca, en lo que resolvemos el edema de pulmón, en lo que resolvemos edema cerebral. Entonces tengan mucho cuidado y siempre guíense de alguien, pregunten a sus residentes o a sus médicos. em, si creen que valdría la pena hacerle una valoración de volumen o pensar de nueva cuenta si el paciente necesita líquidos o ya no. Y por último, no existe una solución mejor. Si bien las soluciones de más fácil acceso y uso son la salina Harman y la albúmina, ninguna ha demostrado ser mejor que otra, pero sí sabemos que la solución salina le va a afectar al riñón. Sabemos que la solución Plasmalite es la mejor, la más amable con el cuerpo, pero es muy cara. Y sabemos que la albúmina no debería de utilizarse en todos los pacientes, pero muchas veces cuando el paciente necesita gran cantidad de volumen, la albúmina puede ser una idea porque te ahorra líquido. En vez de pasarle 500 mililitros de solución Harman, le pasas 50 mililitros de albúmina y el efecto es muy similar cuidando los costos, aunque pues gracias a todo en el medio privado, pues no siempre tenemos que tener esta parte en mente, ¿no? Sabemos que los pacientes están asegurados y que muchas veces no le va a costar al paciente. Entonces, eso sería todo de mi parte. Si hay alguna duda o algo que comentar, pues lo pueden decir ahora, si no,
con confianza, que les pase mi teléfono y me hacen cualquier duda, yo no tengo ningún problema. Si necesitan información, otra clase, algún artículo o algún taller de lo que ustedes quieran, yo con gusto nos ponemos de acuerdo y hacemos otra sesión. Muchas gracias.